Qué privilegio es estar juntos de nuevo en la iglesia y poder entonar nuestras voces hacia el Señor. Vamos a cantar. ¿Sentar? Ya, se puede sentarse. Bueno, muy buenos días. ¿Pueden tomar asiento? No sé quién de pie. Bienvenidos a la Iglesia Esperanza Viva. Gracias por estar aquí. Qué bueno es venir y cantar a Dios, y algo que haremos si estamos en Cristo por toda la eternidad, y será una bendición, un privilegio cantar en presencia, cara a cara, a nuestro Dios y Salvador. Qué maravilla sería ese día, ¿sí o no? Pero mientras tanto, estamos aquí, oramos por el regreso de Jesús, pero mientras tanto estamos viviendo para su gloria. En todo lo que hacemos es para Él, por Él y para Él. Sabemos que eso es lo que dice la palabra, que fuimos creados por medio de Él y para Él. Todo lo que hacemos en nuestra vida, en las casas, en el trabajo, es para Él. Todo lo que hacemos en la iglesia es para Él también, para su gloria. Entonces, simplemente recordándonos unas cosas que hacemos aquí en la iglesia. Ya saben por qué están aquí, ¿sí o no? Pero la iglesia no hay domingo que falte en la iglesia. Tenemos la escuela dominical a las 9:30. Comenzando en agosto vamos a comenzar un estudio nuevo en la escuela dominical que se llama Cambios Profundos.
realmente creo que todos sabemos que necesitamos cambiar, ¿sí o no? En algo. Si estamos en Cristo podemos decir, y gloria a Dios, que he sido cambiado por Él, pero nadie de nosotros ha llegado a decir que no. Ya he llegado, ya he logrado la perfección. Todavía hay cosas que Dios está haciendo en nosotros. En Filipenses 1:6 dice que Pablo decía, estoy convencido que el que comenzó tan buena obra nos irá perfeccionando hace día de Cristo Jesús, ¿sí o no? Y de pronto hay cosas que necesitamos cambiar, pero cambiar no es algo fácil para muchas personas. Y muchas veces tenemos dificultad de buscar cómo hacer cambios duraderos, cambios profundos. En Estados Unidos es algo bastante común, y creo que aquí también, pero en enero todos los gimnasios sacan sus promociones para que la gente se inscribe, porque dicen que no, este año voy a ir al gimnasio, voy a mejorar mi física, voy a crecer en músculos, pero llegando febrero, marzo, ¿qué pasa en el gimnasio? Está solo, la gente no va, ¿sí o no? Porque buscan un cambio, pero no sigue con ese cambio, ¿sí o no? Vamos a comenzar en agosto una materia que se llama cambios profundos, viendo por qué es necesario y cómo hacerlo. Eso va a ser un estudio que nos va a llevar algunos meses mínimo, pero para que se vayan preparando. Y en agosto también comenzamos nuestro estudio en Santiago en la prédica. Vamos a comenzar algo nuevo en la escuela dominical, y a las 11 el culto principal. Vamos a meternos en la carta, apenas 5 capítulos en Santiago, pero en 5 capítulos nos va a dar golpe tras golpe tras golpe en el libro de Santiago. Entonces, que se abrochen, creo que van a ser 2 cosas que se juntan muy bueno en buscar cambios profundos, pero Santiago, un libro tan práctico que nos confronta en cosas que necesitamos de pronto cambiar. Y los miércoles tenemos el estudio bíblico a las 7. Ha sido bueno en las últimas semanas, pero vamos estudiando de manera cronológica el Nuevo Testamento para que nos acompañes también. Y los sábados hay club de niños a las 3, hay grupo de jóvenes a las 5. Y cada otro domingo tenemos los universitarios que ya estamos coordinando el evento para el día de hoy también. Y no se olviden la canasta de amor también, donde podemos ser una bendición. Una vez al mes con un mercado de pronto para una familia que está pasando por necesidad, o simplemente un pequeño alivio en mercado sería de mucha ayuda para ellos también. Si tiene preguntas en cuanto a la canasta de amor, de a quién va, o de pronto tú conoces a alguien en que podríamos bendecir, hable con Jess Kelly también después del culto. Y este sábado hay grupo de reunión de damas aquí en la iglesia a las 5 en ese piso. Si hay dudas o preguntas, hable con Heidi sobre la reunión de damas. No siendo más, nos ponemos de pie, vamos a saludarnos y después nos van a guiar más en la oración.
Vamos a ponernos de pie de nuevo, vamos a seguir cantando. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén, claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo la ley, santo, soberano es él, santo, y por siempre es, santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo la ley, santo, soberano es él, santo, y por siempre es, santo, santo por siempre, y por siempre es, santo, santo por siempre. Amén. Cantamos que es santo por siempre. Vamos a seguir cantando sobre el hermoso nombre de Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, el unigénito de Dios, el misterio
por quién eres tú, por tu hermoso nombre, por tu nombre poderoso, por tu nombre majestuoso. Guíanos en el día de hoy en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento y los niños de 9 años y abajo pueden subir a su clase arriba. Los invito a los que nos quedamos acá abajo. Vamos a abrir la Biblia a Juan capítulo 4. Hace varias semanas terminamos el libro de Mateo como después de 2 años y terminando con esa idea de que Jesús daba la gran comisión de ir y hacer discípulos 40 días después de la resurrección, justo antes de ascender al cielo en Hechos capítulo 1, también Jesús decía a sus discípulos, serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Si somos honestos aquí, yo creo que la gran mayoría de nosotros, si hablamos de con qué tanta facilidad es para nosotros testificar de Jesús, la gran mayoría de nosotros decimos, no, eso es un poco incómodo. Me da dificultad hablar o compartir porque a veces no me salen las palabras, no sé qué decir, o tenemos temor de qué nos va a decir la gente o que nos va a rechazar, nos va a burlar, pero no tenemos opción, ¿sí o no? Eso es algo que Dios nos ha mandado a hacer, ser sus testigos. No testificamos de nosotros, no testificamos de algo más, testificamos de Jesús, de lo que Él ha hecho. Y volviendo a Mateo capítulo 4, vemos de pronto uno de los testigos más sorprendentes del Nuevo Testamento. Uno de los primeros testigos, eso era antes de la muerte y la resurrección de Jesús, pero comenzamos eso la semana pasada viendo la mujer samaritana. Una mujer con un testimonio poderoso, volvió a su pueblo para contar que había encontrado un hombre, que de pronto era él, el Cristo. Realmente Juan capítulo 4 es una narración un poco larga. De hecho, creo que es el más largo en el libro de Juan, por eso lo estamos tomando 2 semanas para verlo. Pero donde nos recordamos que Jesús no solamente vino a morir por los judíos, vino a morir por el mundo entero, ¿sí o no? Es un tema en Juan que sale muchas veces, que Jesús vino a ser el Salvador del mundo. Y al final de esa narración en Juan 4, cuando el pueblo samaritano llega a Jesús, eso es la conclusión que ellos dicen. Eso es como lo que hicimos la semana pasada. Saltamos al final un poco para ver qué era la conclusión de la mujer. Ahora lo hacemos aquí viendo la conclusión del pueblo. Ellos decían en versículo 42, ahora sabemos que este sí es el Salvador del mundo. Pero para llegar a la conclusión volveremos al final. Pero eso es la idea de Juan, mostrarnos que Jesús es el Salvador del mundo. Por eso esa narración está incluido en el libro de Juan, para mostrarnos que un pueblo no judío, un pueblo, los samaritanos, vamos a recordarnos también quiénes eran los samaritanos nuevamente, pero Jesús vino a ser el Salvador del mundo. En Juan capítulo 1 decía que Él era la luz verdadera que da luz a todos y Él estaba llegando al mundo. En Juan capítulo 1, 29, que decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3, 16, que dice, por tanto amó Dios al mundo. Está volviendo una y otra vez Juan
a ese tema que Jesús vino a ser el Salvador del mundo. Y no es por casualidad, no es algo al azar, que la primera vez en el libro donde un pueblo entero reconoce que Jesús es el Salvador del mundo, no viene el pueblo judío, viene un pueblo del mundo, fuera de los judíos. De hecho, en Isaías 49 nos hace recordar que el plan para Israel es que fueran una luz para las naciones, que por medio de Israel la salvación iba a alcanzar al mundo, dice en Isaías 49. Pero vemos en el libro de Juan qué sucede con los judíos con Jesús. Una y otra vez lo están rechazando, no están cumpliendo ese propósito de ser luz al mundo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Viene a ser esa luz al mundo y lo está haciendo a esa mujer samaritana. En Mateo capítulo 10, cuando estudiamos Mateo, Jesús decía a sus discípulos: lo que les digo en la oscuridad, háblenlo a la luz, en la luz. Lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas, desde el techo. ¿Quién tiene plancha en su casa? Nadie. Algunos, yo no. Algunos tienen plancha, algunos tienen, si vives en el primer piso no tienes, pero de pronto tienes un patio enfrente, ¿sí o no? ¿Qué está diciendo en Mateo 10? Lo que ha escuchado, salga y ¿qué? Que lo proclame. No es decir que Jesús está diciendo ahora todos los que tienen techo tienen que subir ahora en la tarde y comenzar a gritar a sus vecinos. Lo más probable es que ya están escuchando música y no le van a escuchar. Mañana es lunes festivo, ¿sí o no? Ya saben cómo es un domingo con un lunes festivo después. O si no es lunes festivo, van a cerrar las ventanas y no van a escuchar, ¿sí o no? Pero lo que está diciendo es lo que has aprendido, lo que has escuchado, tienes que testificar de esto, tienes que proclamarlo. La noticia, las buenas nuevas del evangelio que tenemos no es para guardarlo, es para proclamar, ¿sí o no? Entonces, cuando Jesús nos dice en Hechos 1, serán mis testigos, vale la pena investigar un poco para nosotros cómo podemos ser mejor testigos, cómo podemos mejorar en ser testigos de Jesús. Y tal vez viendo cómo Jesús lo hacía, en ese Juan 4 vamos a ver cómo realmente entraba Jesús con la mujer y qué realmente sucedió en la mujer para que se convirtiera en alguien valiente, para proclamar, para testificar de quién había hablado, ¿sí o no? Entonces vamos a orar y vamos a entrar otra vez en Juan 4. Señor, te amo, gracias por este día, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que nos ayudes a tener la valentía, no tener vergüenza, ni pena, ni timidez, en compartir el mejor mensaje en toda la historia del mundo, que tú eres el Salvador del mundo. Si tú realmente nos has cambiado, ¿cómo hemos de quedarnos callados? Tenemos que proclamarlo, tenemos que testificar, tenemos que hablar de ti. Te pido que nos ayudes a ver la historia en Juan 4 y de pronto ver algunas enseñanzas que podemos comenzar a implementar en nuestra vida también. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a recordarnos un poco de quiénes eran los samaritanos. Lo mencionamos la semana pasada, pero si no estuviste o se te olvidó o estabas dormido, los samaritanos, recordamos, son una gente de sangre mezclada. Recordamos en la historia de Israel, Israel se separó entre norte y sur en el año 722, llegó a Siria para conquistar el norte, que era Israel, los llevó a cautiverio e importó una gente nueva a habitar en la tierra en el norte, en Samaria, y comenzaron a mezclarse con los pocos que se quedaron ahí. Y ellos no tenían temor al Señor. Si uno vuelve a leer Segunda de Reyes capítulo 17, ve la historia, uno puede leer la historia de qué pasó con la gente que se quedaba
en la tierra en el norte. Dice que no temían al Señor. Entonces Dios mandó, es un versículo bastante interesante, mandó leones y comenzaron a devorar la gente que estaba habitando la tierra. Y dice que en Asiria se daba cuenta que el Dios de la tierra, la gente no sabe cómo vivir por él. Entonces vamos a mandar unos sacerdotes para que enseñe a la gente cómo es una oración a ese Dios de la tierra. Pensaba que era un Dios limitado a la tierra, pero tiene que pensar bien, ¿cómo eran los sacerdotes en el norte? Idólatras, sacerdotes de Baal, de Aserá, de Dios, todo era una mezcla de paganismo con una supuestamente buscando el Jehová del Antiguo Testamento también. Y para ver, no sé si pueden alcanzar a leer la letra, pero en 2 de Reyes 17, en algunos versículos, eso como para darnos la idea de cómo era la gente. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho. Cada nación en las ciudades en que habitaban. Temían al Señor, pero servían a sus dioses conforme a costumbre de las naciones de donde habían sido llevados a destierro. Y aunque esas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Varios versículos en capítulo 17, Segunda de Reyes. Pero ¿qué dice? Era una mezcla, nos muestra que una mezcla de religión. Temían al Señor, pero ¿qué dice? Pero también servían a sus dioses. Si sabemos algo del Antiguo Testamento, ¿qué piensa Dios de eso? Es un Dios celoso, no comparte la gloria con nadie. Yo no. Entonces ellos, los samaritanos, era una gente de sangre mezclada, de raza, pero una mezcla de religiones también, de paganismo importado, morales mezclados, prácticas religiosas mezcladas, y ellos, los samaritanos, solamente seguían el Pentateuco. Solamente tenían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Después de Deuteronomio no habían aceptado lo que viene después. En cuanto a los profetas, la historia de Israel, solamente siguieron el Pentateuco. Entonces cuando la mujer samaritana dice, me doy cuenta que tú eres profeta. Ella no estaba pensando en Elías, Isaías, porque no tenían esos libros, no seguían esos libros. La idea que ella tenía de pronto viene de Deuteronomio 18, donde Dios decía, yo te voy a dar una profeta como yo. Estaba hablando Moisés y apuntando a alguien mayor, ¿sí o no? De pronto su idea tenía algo de una idea del Mesías, un profeta como Moisés, pero no era completo. Y eso lo vemos, porque vemos la revelación de Jesús a ella también. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero es interesante, si uno comienza a estudiar el libro de Juan, donde Jesús encuentra rechazo entre su propia gente, con los samaritanos que recibe. Los brazos abiertos, ¿sí o no? Una gente listo y preparado para creer en él. Entonces, comenzando y siguiendo la historia desde el versículo 27, vamos a verlo poco a poco. Entonces, en Juan capítulo 4, debería llegar yo también. Juan 4, comenzando en versículo 27, vemos el primer punto. Juan 4, 27. Dice, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? Recordamos que Jesús estaba hablando con la mujer sobre todo, pero vemos la soberanía de Dios en lo que está haciendo con ella, ¿sí o no? Si volvemos a primero
del capítulo, recordamos la semana pasada, dice que Jesús tuvo que pasar por Samaria. Pero realmente no era obligatorio físicamente pasar por Samaria, saliendo de Jerusalén, yendo a Galilea. Él pudo haber hecho la vuelta como todos los judíos. Los judíos no querían pasar por Samaria, aunque era la ruta más corta y más directa. Pero para evitarlo, porque los judíos no compartían nada con los samaritanos, los menospreciaban y todo esto, hicieron la vuelta. Pero dice, como Jesús tenía que pasar por Samaria, porque él tenía un encuentro divino. Él tenía que encontrarse y tener esa conversación con la mujer. Aunque ninguno de los discípulos sabían, Jesús no iba a perder esa cita, ¿sí o no? Él iba a llegar a conversar con ella. Justo antes, en el capítulo anterior, Juan el Bautista había declarado de Jesús, él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Y desde ese momento, ¿qué comenzamos a ver con Jesús? Está creciendo, pero con el primer pueblo que lo hace, es con un pueblo del mundo, con los samaritanos. Y de hecho parece que varias veces después, Jesús viaja por Samaria, porque ya tenía una relación. Él llega a Jerusalén más adelante en Juan, sin advertir a nadie. Nadie sabía cómo había llegado, pero ¿sabe cómo llegó? Porque viajó por Samaria, mientras que todos los demás viajaban haciendo la vuelta. Y él tenía ya donde quedarse en Samaria, ya tenía su pueblo en Sicar, ya tenía esa gente que había llegado a creer en él. Entonces él, fatigado del viaje, pasa al pozo que estaba de pronto 1 o 2 kilómetros fuera del pueblo de Sicar, y llega la mujer. Y ellos comienzan a conversar, lo vimos la semana pasada, esa conversación sobre agua que da vida, que no volverá a tener sed. Y la mujer dice, deme ese agua para no volver a tener sed, ni tener que venir a ese pozo a sacar agua, ¿sí o no? Recordamos qué tipo de mujer era, ¿sí o no? Eso es lo otro, Jesús conoce la vida de ella. Él dice, ve y llame a su esposo. Ella dice, no tengo esposo. Y mire lo que dice Jesús, bien has dicho, has tenido 5. ¿Cómo sería el sentimiento de ella en ese momento cuando Jesús comienza a decir, has tenido 5? Cuando uno es niño o uno está haciendo algo que no debería hacer y alguien lo pilla, ¿qué se siente en la barriga? Uno se siente o en el corazón, ¿sí o no? Uno tiene esas sensaciones que, ay, me pillaron, ya sabe, ¿sí o no? Y uno dice, ¿qué pensaría la mujer en ese momento? ¿Cómo sabe ese hombre que he tenido 5? ¿De dónde me conoce? Y no solamente dice que has tenido 5, pero dice, y estás viviendo con alguien que no es tu esposo. ¿Sí o no? Vemos que es una vida complicada de la mujer. No sabemos qué ha pasado con los esposos, si han tenido 5 divorcios, si algunos han muerto y han vuelto a casar. Pero ella va a sacar agua al mediodía para evitar tener conversaciones con las otras mujeres del pueblo, ¿sí o no? Está evitando todos. Vive una vida aislada, no tiene amistad con nadie y por eso quiere tener el agua que está ofreciendo Jesús. Pero justo como igual a Nicodemo, ellos no entendían. Cuando Jesús decía tiene que volver a nacer, Nicodemo pensaba, ¿cómo así? ¿Cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Pensaba de un nacimiento físico. La mujer que pensaba en un agua física. Deme ese agua. Pero Jesús comienza a confrontarlo y mostrando su soberanía. Pero miramos la tercera parte de esto. Ella dice, ellos siguen la conversación y ella dice, bueno, cuando llegue el Mesías, Él nos va a explicar todas esas cosas. Y la primera vez y con más claridad que nunca, Jesús revela a una persona no judía quién realmente es Él. Cuando llegue el Mesías, Él nos va a explicar todas esas cosas. ¿Y qué dice Jesús? Él está hablando contigo. Ya te lo estoy explicando.
ha dicho de una manera más clara a la mujer quién es Él. Yo soy el Mesías, ¿sí o no? Y mire lo que dice en versículo 27, vemos la soberanía, porque no solamente está orando a Jesús en la vida de la mujer, creo que está preparando a sus discípulos también, porque dice en versículo 27, volvemos otra vez, dice, en esto, justo en ese momento, ¿quién llegó? Los discípulos. ¿En qué momento? En el momento que Jesús había dicho a la mujer samaritana, soy el Mesías. Si ellos hubieran llegado 10 segundos antes, tal vez arruinan la conversación, ¿sí o no? Si llegan 10 segundos después, pierden todo. Pero llega justo en el momento cuando Jesús revela a la mujer, yo soy el Mesías, ¿sí o no? Justo en el momento, tenemos que recordar en ser testigos, en el evangelismo, en hacer discípulos. Tenemos que recordar esto. Dios tiene control de todas las cosas, ¿sí o no? No hay nada que sucede al azar. Las cosas suceden tal cual como Dios quiere, ¿sí o no? Cuando parece que es el momento más inconveniente para ti, de pronto Dios está haciendo algo ahí, ¿sí o no? A veces cuando uno viaja en avión por largas distancias y uno está solo, es el orgullo mío hablando en mi corazón que yo llego a mi puesto, yo llego a mi silla y quiero pasar el vuelo tranquilo, en paz, sin hablar. ¿Sí o no? Yo me acuerdo una vez hace varios años, me invitaron a enseñar en un campamento en Paraguay. Entonces yo salí de aquí y creo que tenía que pasar por Perú y desde Perú un viaje largo a Paraguay, como de 5 o 6 horas. Y yo montándome en el avión desde Lima hasta Paraguay, yo llegaba a mi puesto pensando, no, voy a poner mis audífonos, voy a dormir, voy a descansar. Cuando llegue otro hombre, se siente y comienza una conversación. Y bueno, por amabilidad, ¿sí o no? Uno comienza a conversar y decir, bueno, ¿a dónde viajas? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces en Paraguay? ¿Vives allá? Uno comienza con lo cotidiano, ¿sí o no? Conociendo a la persona. ¿Sabe qué? 5 o 6 horas después, aterrizando en Paraguay, seguía la conversación. La verdad, yo estaba cansado, porque yo no soy alguien que normalmente tiene la capacidad de conversar 5 horas derecho. Pero ese hombre quería conversar. Y hablamos mucho del Evangelio. Hablamos mucho de Dios. Él me compartió que era como un latino judío. Entonces hablamos mucho de Jesús en toda la conversación. Pero cuando yo pensaba que era conveniente para mí descansar, Dios tenía otro plan. Daba otra oportunidad. Tenemos que recordar en todo eso Dios tiene control. Y puede ser el momento más inconveniente, pero Dios está haciendo algo ahí, ¿sí o no? Cuando Jesús llegó al pozo, ¿cómo sentía Jesús? Fatigado, cansado. Pero ¿por qué llegó ahí? Porque Él quería conversar con la mujer. Y no dijo a la mujer, no mujer, estoy cansada, deme agua y déjame solo. No, Él tenía algo planeado para ella. Tenemos que ser responsables con las oportunidades que Dios nos da para ser testigos de Él, ¿sí o no? Entonces seguimos. Cuando Jesús llega, o cuando los discípulos llegaron, aún en versículo 27, dice que los discípulos llegaron y estaban sorprendidos que estaba hablando con quién. Mire, hemos hablado tanto de los samaritanos. Uno piensa que van a estar sorprendidos porque Jesús hablaba con un samaritano. Pero mire qué enfatiza. Estaban sorprendidos que Jesús hablaba con una mujer. Deja tirado el detalle que era una mujer samaritana. Ya sabemos que eso es de sorpresa. Pero es interesante que dice que estaban sorprendidos que estaba hablando con una mujer. Porque Jesús
está yendo más allá de las normas culturales, ¿sí o no? Y hablando con una mujer. Muchas veces parece que la Biblia ha sido atacada con varias personas que no creen en Dios, que no creen por la forma que la Biblia trata a la mujer, ¿sí o no? Pero cuando uno comienza a ver la Biblia y el Nuevo Testamento específicamente, y lo comparamos con la cultura, no solamente los judíos, pero de ese tiempo, la Biblia exalta a la mujer más que cualquier otra cosa. Pero tenemos que entender un poco los judíos. En el Talmud, en las prácticas de los fariseos, decían que un hombre no debería hablar con una mujer en la calle, ni siquiera con su propia esposa, porque para un rabí eso era una pérdida del tiempo, hablar con la mujer en público, y era alejarse de estudiar el Torah, de estudiar la ley, y que eso podría llegar a una maldad inmenso hasta llegar a Gehenna. Decía que era el infierno. Decía que no era permitido para un hombre hablar con una mujer, ni siquiera su esposa, en público. Algunos enseñaron que era necedad enseñar a sus hijas la ley. ¿Y qué está haciendo Jesús? Hablando con una mujer. Pero tenemos que saber, no solamente era un problema de los judíos, era un problema del mundo entero en ese tiempo. Pero cuando comenzamos a ver la Biblia, ¿cómo trata la Biblia a la mujer? Exaltándola también. Génesis capítulo 1, ¿qué dice? Dios creó el hombre y la mujer a su imagen y semejanza. No es decir, el hombre a su imagen y semejanza y después de un nivel inferior la mujer. No dice hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios. Miramos la manera que Jesús trataba a la mujer. No solamente hablaba con ellas en público, pero tenían mujeres que lo siguieron. Invitaba a la mujer a escucharlo, a seguirlo. Si uno ve en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, es un versículo que a veces mal entendido, pero dice, Pablo decía que la mujer aprende en silencio, ¿sí o no? Pero uno tiene que compararlo con la cultura de los judíos especialmente, porque la mujer no tenía derecho a estudiar, no tenía esa oportunidad. ¿Y qué está diciendo? No, que lleguen, que aprenden, que crezcan en la palabra, que escuchen la palabra. Era una invitación no solamente al hombre, sino a la mujer también. Entonces, cuando ven a Jesús hablando con una mujer, están sorprendidos por su manera de pensar. Y Jesús está dando la invitación a ella, pero está comenzando a cambiar la forma de pensar a los discípulos también, a mostrar que Él ha venido a ser el Salvador del mundo. Incluso en el mundo no solamente son hombres, hay mujeres también, ¿sí o no? Y está hablando con ella, está yendo más allá de las normas culturales. Entonces recordamos, el Evangelio es para las personas menos esperadas y para las personas que son más diferentes que a ti y a mí, ¿sí o no? Que no seamos las personas que dicen, no, esa persona nunca cambiará, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos pensado eso de otra persona? O hemos escuchado a alguien decir, no, mi papá nunca va a cambiar, ¿sí o no? No, el Evangelio es para las personas menos esperadas, que Dios los puede cambiar también. ¿Quién pensaría que va a ser la mujer samaritana que ha tenido 6 hombres, está viviendo con otro que no es su esposo, que es mujer, es samaritana, rechazada, aislada, sola? Va a ser la primera persona que Jesús dice de una manera tan directa, yo soy el Mesías. Y va a ser la primera en ser un testigo de Jesús. ¿Quién lo planea así? Uno pensaría
si vemos la historia, uno diría, debería ser Nicodemo en el capítulo anterior. Un hombre enseñado, educado, con influencia, arreglado, respetado de la gente, ¿sí o no? Debería ser él que va a proclamar el evangelio. Pero ¿qué dice Jesús? Es la mujer, una mujer rechazada. El evangelio es para las personas menos esperadas también. No lo olvidemos. Que aprendamos que Dios puede cambiar cualquier vida. Y gracias a Dios vemos que Nicodemo sí cambió también. En Juan 3 se desaparece, ¿sí o no? No vemos una respuesta en Nicodemo. Tenemos que llegar al final para ver que Nicodemo sí creó también en Jesús. Pero seguimos la historia. Ella sí cambió. Versículo 30, ya avanzamos un poco. Versículo 28. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Entonces, dice que dejó su cántaro. Muchos teólogos, pastores, han enfatizado muchas cosas en cuanto a qué significa que ella dejó su cántaro. Algunos dicen no es simbólicamente que ha dejado su vida vieja, o algunos han dicho no, dejó su cántaro porque quería dejar un poco de agua para que Jesús tomara porque tenía sed. Realmente es un detalle de la historia. Dejó su cántaro. Lo que yo veo ahí es que realmente ha cambiado lo que era importante en su vida, ¿sí o no? Ella llegó ¿con qué? Con la idea de sacar agua para ella, de pronto para ese hombre con quien vivía, al mediodía. Pero tiene un encuentro con Jesús y dice, no, ya el agua ya no importa. Hay algo más importante en mi vida, ¿sí o no? Se olvida de la misión que tenía, porque tenía uno más importante, ¿sí o no? Yo muchas veces voy a la tienda, voy al de uno, voy a Ara, con la idea de que necesito comprar leche. Y después voy con la idea que voy a comprar 5 cosas más y llego a la casa con 5 cosas más y se me olvidó de la leche, ¿sí o no? ¿A quién no le pasa? Todo. Y yo soy tan necio que digo, no, yo no necesito una lista. De más, la próxima vez voy a decir, no necesito lista, tengo todo aquí. Y se me va a quedar una cosa en la tienda. Pero no es que ella se olvidó, simplemente cambió la prioridad. Y mire lo que dice. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo. Estoy leyendo aquí en la Nueva Versión Internacional, dice volvió al pueblo. También dice al pueblo en la Reina Valera. Si tienen la Nueva Biblia de las Américas, dice que volvió a los hombres. Realmente es en griego la palabra antropos, que puede hablar de una gente sin género, de toda la gente. Puede estar hablando específicamente de hombres. Puede ser cualquiera de los dos. De pronto ella volvió y habló con los hombres del pueblo. Y mire, ¿con quién ha estado ella? Con 5 hombres y con otro que no es. Si ella vuelve a los hombres, comienza a contar, mire, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. De pronto algunos de los hombres son parte de la historia de ella, ¿sí o no? O de pronto ha vuelto a todo el pueblo. Ella está evitando salir con las mujeres del pueblo para no ser el chisme de toda la conversación o no participar en eso. No quiero que ellos hablen de mí enfrente de mí, entonces voy al mediodía. Pero ella vuelve a la gente que antes evitaba, ¿sí o no? Eso es lo que hace el evangelio en nosotros también. Cambia nuestras prioridades. Ella vuelve a sus enemigos, a la gente que evitaba, y comienza a decir, vengan a ver, vengan conmigo a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo le he hecho, ¿sí o no? Entonces debemos preguntar, ¿por qué ellos la escucharon? 2 preguntas, ¿por qué la escucharon?
¿Y por qué salieron a verlo? Porque eso es lo que sucede después. Va al pueblo. Porque el pueblo o los hombres la escucharon. Porque ven un cambio en ella. ¿Sí o no? Si somos testigos, eso es lo que debemos mostrar. Una vida cambiada. ¿Qué tipo de mujer era antes? Ya sabemos, ya lo hemos dicho. Pero vuelve con valentía en vez de cobardía. Viene y habla enfrente de todos en vez de evitar todos. Ella dice, ven a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y ellos, ¿qué están diciendo? Ya sabemos todo lo que tú has hecho. ¿Sí o no? Entonces, porque ellos saben la historia de ella y ha vuelto con valentía a compartir eso con otros, salen a verlo, ¿sí o no? ¿Por qué la escucharon? Porque la conocían, ¿sí o no? De pronto nuestro testimonio nos da vergüenza, ¿sí o no? Porque la gente sabe qué tipo de persona soy, o la gente sabe qué tipo de persona era. Pero lo que el evangelio debería hacer es producir un cambio en nuestra vida, que la gente note una diferencia. Y dice, sí, antes era así, ahora, ¿por qué habla tan diferente? ¿Por qué es tan tranquilo? ¿Por qué puede pasar pruebas, dificultades sin enojarse, sí o no? Porque la conocen. Y segunda pregunta, ¿por qué salieron a verlo? Realmente piénsalo. Porque si fuera yo y viene una persona y me dice, ven a ver un hombre que no conozco, que me ha dicho todo lo que yo he hecho, yo no estaría tan dispuesto a ir a verlo. No quiero que él me hable lo mismo también. Yo sé lo que yo he hecho. No quiero que otro lo diga. Entonces tal vez voy a buscar cómo poner una capa de aluminio a cubrir mi cabeza, ¿sí o no? Bueno, intenta leer mi mente. No estaría tan animado, pienso yo. Pero ellos salen por el testimonio de la mujer. Eso es lo que dicen. Entonces salen a verlo, pero hay que retomar un poco la historia, porque mientras que la mujer fue a pueblo, Jesús estaba con sus discípulos. Y vemos los versículos rápidamente. Dice, mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Y él dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados y la cosecha está madura. Ya es segado, recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y otros han cosechado el fruto de ese trabajo. Bueno, no sé si entendían lo que Jesús estaba diciendo, pero tampoco los discípulos. Ellos en ese momento estaban pensando en una cosecha de trigo, de lo que cosecha y sembrar, semilla, trabajar la tierra y cosechar, pero Jesús está hablando de algo más primero. Pero primero ellos decían, ¿le han dado algo de comer? Rabí, come algo, el viaje era largo y ya tenemos comida. Y él dice, ya he comido. Pero ¿qué dice él? ¿Cuál era la comida? Hacer la voluntad de mi Padre. Lo que está diciendo Jesús es, me da más satisfecho hacer la voluntad de Dios que comer comida. Entonces quiero preguntarles, piensa en su plato favorito, lo que sea que es, si es bandeja paisa, si es el ajiaco, si es sancocho, si es pescado frito, si es pizza, si es la chatarra, yo no sé. Te sales más satisfecho, te animas más a buscar ese plato que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué te satisface más? Yo no. Ahora tenemos que reconocer, no tenemos la misma misión de Jesús. Nuestra misión no era venir al mundo
morir en la cruz para salvar el mundo entero, ¿sí o no? Pero debemos tener la misma actitud de cumplir la voluntad de Dios, que eso es lo que realmente nos alimenta, eso es realmente lo que nos satisface, hacer la voluntad de Dios. Mire lo que decía Jesús en el jardín de Getsemaní: Padre, si es posible, permite que esa copa amarga me pase, pero no como quiera yo, sino como quieras tú. Y se alegró ir a la cruz para cumplir la voluntad de su Padre, ¿sí o no? ¿Y qué es la voluntad de Dios para nosotros? Una de las cosas es que seamos sus testigos. Entonces, ¿tienes gozo en hacerlo? ¿Te alegras en hablar de Jesús a la gente? ¿O te da más alegría buscar ese bandeja paisa? ¿Sí o no? Porque eso es momentario, ¿sí o no? Y Jesús utiliza ese momento para enseñar a sus discípulos, comenzar a hablar de la cosecha. Pero cuando ellos pensaron en plantas y semillas, Jesús estaba hablando de personas. Él dice, mire, la cosecha ya está lista. Y ustedes van a cosechar algo que no has sembrado. Mire, si tú me dices, hey Peter, tienes que ir a trabajar y te van a pagar por algo que no has hecho. ¿Sabe qué? Yo me animo a hacer esto. Solamente hay que llegar y terminar. Qué bueno, qué fácil de trabajo, ¿sí o no? Pero cuando Jesús está hablando, yo creo que está hablando del pueblo samaritano, y Él va a decir, viene el pueblo, porque el pueblo está saliendo para verlo, ¿sí o no? Y Jesús lo sabe. Viene la cosecha, y ustedes cuentan los días y los meses para la cosecha, pero ya ha llegado. Prepárense porque viene la cosecha, y van a cosechar algo que no ha sembrado. ¿Quién sembró con los samaritanos? Bueno, de pronto Jesús con la mujer samaritana con ellos, de pronto ellos habían escuchado algo de Juan el Bautista, de pronto era hablando de la ley, de Génesis hasta Deuteronomio, pero dice la cosecha está lista, solamente ustedes tienen que terminarlo, hacer el último, ¿sí o no? Cuando uno comienza a clavar un clavo, ¿sí o no? Tiene que pegarlo varias veces hasta que llegue el último. Es decir, mira, está en lo último, solo tienen que hacer el último golpe y termine el trabajo. ¿Qué tan fácil, sí o no? ¿Qué tan fácil? Realmente el que siembra es Jesús, porque Él lo hizo en la cruz. Es Él que hace la obra, pero a veces nos llama a terminarlo, ¿sí o no? A ser el que va a hablar y compartir con la persona. No podemos decir lo que está diciendo Jesús. No pienses que si tú hables, si tú testificas de Jesús, comienzas a tener una actitud de decir, no, yo sí tengo ese don de convertir a la gente, porque yo sé hablar bien, la gente lo ha hecho. No, de pronto había alguien más antes que tú, que ya había hablado con esa persona. Solamente tú llegaste a lo último y le hablaste. Dios ya iba preparando el corazón de la persona, ¿sí o no? Y Él dice, viene la cosecha. No se preocupen por otras cosas, viene una cosecha de personas. Dijo eso de Juan Calvino, no lo tengo aquí, pero Juan Calvino dijo, cuanto más cuidadosa es la mente de los hombres con las cosas terrenales que con las celestiales. Están tan absortos en esperar la cosecha que cuentan cuidadosamente los meses y los días, pero resulta sorprendente cuán perezosos son para recoger el trigo del cielo, ¿sí o no? Mire, nosotros sabemos, mi esposa y yo sabemos a qué hora come nuestro hijo. Él almuerza temprano, más o menos a las 11:30. Y vamos contando, vemos las 11 y no, ya viene el almuerzo, ¿sí o no? Él come la comida un poco temprano también, como a las 5:30. Pero sabemos, a las 5:30 hay que tener lista la comida, ¿sí o no? Muchas veces no nos necesita alguien que nos cuente que hay que comer. Eso lo hacemos bien, ¿sí o no? Pero qué tan preocupados somos para cosechar el trigo del cielo, ¿sí o no? A decir, esa persona necesita a Jesús.
Jesús lo dijo varias veces. Vayan y hagan discípulos. Serán mis testigos. Predica dentro y fuera de tiempo. ¿Sí o no? Porque tenemos la tendencia de olvidarlo. Pero tenemos que estar siempre preparados para la cosecha. Si saltamos un poco, vemos lo que pasa al final. Dice, versículo 39 al final. Muchos de los samaritanos que vivían en el pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que yo he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Y Jesús permaneció ahí 2 días. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Realmente la primera cosecha grande en los evangelios no era dentro del pueblo judío, era de los samaritanos, porque Jesús vino a ser el Salvador del mundo. Tenemos que estar listos para ser testigos en cualquier momento, ¿sí o no? Cuando la mujer tenía ese encuentro con Jesús y él cambió su vida, ¿qué era lo primero que hizo? Salió a contar a la gente. Y después hizo la invitación. Ven a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Mire, si compartir el evangelio, si ser testigo de Jesús es muy difícil para nosotros, de pronto es porque nos preocupamos demasiado de lo que piensa la gente de nosotros, en vez de preocuparnos por lo que Dios hizo por ellos. ¿Sí o no? Si nos cuesta hablar de Jesús, tenemos que evaluar qué está en nuestro corazón. Y decir, ¿qué me preocupo realmente? ¿Lo que Cristo hizo por ellos o lo que ellos piensan de mí? ¿Sí o no? Somos sus testigos. Sí, reconocemos que requiere valentía, requiere energía, pero no debería ser difícil. Porque eso es la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios es lo que da satisfacción a la vida. ¿Sí o no? Entonces, algunas cosas para terminar aquí. Versículo 42. Y eso es importantísimo para entender. Versículo 42. Ellos decían, ya no creemos solo por lo que tú dijiste. ¿Sí o no? Mire, la fe de los samaritanos no ha sido formado completamente. Salieron a ver porque creyeron, dice. Fueron a ver porque creyeron en el testimonio de la mujer. Pero esa idea de creer en Juan ha sido un poco extraño todavía. Porque en Juan capítulo 2, al final del capítulo, dice que Jesús hizo muchos señales en Jerusalén. Y mucha gente creía en él. Pero él sabía sus corazones. ¿Sí o no? Esa creencia era que Jesús había hecho algo bacano, pero no habían creído en él. Hablando con Nicodemo, hablan de tanto creer, pero ¿qué respuesta vemos de Nicodemo? No vemos. Eso es como una de las primeras veces en los evangelios que vemos una gente creer en la verdadera identidad de Jesús. Ya no creemos solamente por lo que dijo la mujer, sino creemos porque hemos oído. Solamente Jesús hablaba, no dice que Jesús hacía señales, pero los judíos que exigían de Jesús, háganos señales para creer. Pero Jesús con los samaritanos solamente hablaba, parece, porque hemos oído, decían ellos. No dicen porque hemos visto, hemos oído. Mire, el testimonio de la mujer era una introducción a Jesús, pero después fueron a ver a Jesús, no a la mujer. ¿Sí o no? Tal vez tú puedes pensar en alguien
que te compartía el evangelio, alguien que te enseñaba el evangelio. Y a veces es difícil separar esa persona de Jesús. Porque tú dices, no, esa persona me presentó a Jesús, me llevó a Jesús, pero esa persona nunca te salvó. ¿Sí o no? Mira, otra vez, mi esposa y yo podemos enseñar tanto a Zion, pero él no puede depender de lo que nosotros enseñamos para la salvación. Él tiene que conocer a Jesús. ¿Sí o no? No podemos ser la ancla para otra persona. No podemos ser el ancla para otra persona. Tenemos que llevar a esa persona a Jesús. Y eso es lo que hacía la mujer. Ella volvió, decía, ven a ver otro que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Sí o no? Entonces, siendo testigos de Jesús, ¿cómo lo hacemos real? ¿Qué debemos aprender? Unas cosas rápidamente. Dios puede usar tu historia. ¿Sí o no? Dios puede usar tu testimonio para comenzar un proceso a convencer a otras personas, ¿sí o no? Utilizaba la historia de la mujer. Dios puede usar tu historia. Y tal vez puede ser un poco miedoso para nosotros contarlo a otras personas, como qué ha hecho Dios en mi vida. Pero Dios lo puede utilizar. Y segundo, tu historia, tu testimonio es el más importante que debes saber, porque es lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí o no? Es como Dios ha cambiado tu vida, es algo personal para ti, es la historia más importante que tú debes saber y que puedes contar a las otras personas. Pero por tercero, tu testimonio es secundario, ¿sí o no? Comparte tu testimonio. Hable lo que Dios ha hecho en tu vida y después sácate del camino, ¿sí o no? Y empieza a mostrar a Jesús, ¿sí o no? Pon todo el énfasis, todo el enfoque en Él, ¿sí o no? Tu historia es importante, Dios lo puede usar, pero solamente es secundario a lo que hizo Jesús en la cruz, ¿sí o no? Él es el que realmente puede salvar. Entonces celebra lo que Dios ha hecho en tu vida y después celebra la cruz, ¿sí o no? Muestra a Jesús, muestra a Cristo en todo lo que ha hecho. Otros puntos que podemos aprender es que en Jesús Él realmente nos hace libres. ¿Qué sintió la mujer? Libertad. Antes era esclavo a su pecado, antes aislado, antes temeroso. Y después volvió, comenzó a hablar con valentía a la gente. Realmente en Jesús da libertad. Y últimamente debemos saber que Dios tiene control. Solamente nuestro trabajo es testificar de Él, ¿sí o no? Otra vez, Hechos 1:6, ¿qué decía Jesús? Cuando venga el Espíritu, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Qué bueno adelante que salgamos aquí con más valentía para ser testigos, para hablar de Él, contar a la gente del mensaje más importante. Si nos rechazan, si dicen, ¿tú crees en esas cosas? Proclama con gozo. Obvio que sí, claro que sí creen eso. Es obvio que es verdad. Espero que lo creas también. Voy a orar por ti, ¿sí o no? Muy probable hay mucha gente que te va a rechazar, pero testifique con valentía y verás Dios obrando, ¿sí o no? Señor, te amo, gracias por ese día. Te amamos. Primero te amamos porque tú nos amaste primero. Mandaste a tu Hijo a morir en la cruz. Él se sometió a tu voluntad. Aunque le costaba mucho dolor, le costaba la vida. Pero se alegró en cumplir la voluntad de su Padre. Te pido que nos ayudes a tener esa misma actitud, a satisfacernos en cumplir tu voluntad en nuestra vida. Reconocemos que para muchas personas testificar de Jesús no es algo fácil. Tenemos timidez, tenemos miedo,
y muy fácilmente hablamos de otras cosas más que hablar de ti. Pero ayúdanos a aprender cómo dirigir las conversaciones a cosas eternas. Sí, hablar del mundo, hablar del fútbol, hablar de la familia, hablar de lo que hemos hecho y cómo va el día, el trabajo. Pero aprender a dirigir todas esas conversaciones a algo más importante, siendo tu Señor. Ayúdanos a tener la valentía, saber que tú has cambiado nuestra vida. No para escondernos, no para ponernos debajo de una roca y vivir en oscuridad, sino salir a los techos, a las calles, a los trabajos, al colegio y conversar con la gente que sí hay un Salvador del mundo, que sí hay alguien que murió por nuestros pecados, venció la muerte y podemos tener vida eterna en Él, Señor. Ayúdanos a ser testigos tuyos, como iglesia, como personas, hasta que tú vuelvas por nosotros. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar, a cantar, mientras que uno de los sugieres nos ayuden con la ofrenda. Todo lo creaste, la tierra, cielo y mar, los cielos
Gracias Dios por quién eres tú. Gracias porque tu creación proclama quién eres y nosotros también. Guíanos en esta semana, que tú seas glorificado y honrado. Amén. Feliz semana.